Bueno, pues ahora, como le pedimos que no permita que le den más de lo mismo, aquí le presentamos algunas herramientas pedagógicas para entender las noticias internacionales con la profesora de Relaciones Internacionales, Sonia Alcántar, a quien le agradezco que nos tome la llamada para alimentar esta sección del Glosario Internacional. Muy buenas noches, profesora, gracias por tomar la llamada. Hola, buenas noches a toda la audiencia de Sin Censura. Un placer estar aquí con ustedes. El día de hoy traemos un concepto del doctor Salmejo y yo que creo que nos va a ayudar mucho para poder entender las elecciones. Y es que, bueno, en comunicación política hay una nueva disciplina a la que se le conoce como storytelling. El storytelling es el arte de contar historias y mientras hay candidatos durante sus campañas, y una vez que ellos ganan, ellos están contando historias. Storytelling es el arte de contar historias. Aquellos que han intentado conquistar la presidencia han tenido que contar a los que tienen el poder de elegirlos historias convincentes sobre la nación, sobre los problemas y ante todo sobre ellos mismos. Es una calidad determinante esto para el éxito de su administración, porque una vez que ellos llegan al poder o terminan el poder o el mandato después de un fracaso o el fin del mandato, simplemente se ocupan los siguientes años a asegurarse de que su versión de su presidencia es la que se va a recordar en la historia. Sin una buena historia, hagan de cuenta que no hay poder ni gloria. Ya en este momento, en la posverdad, ya no basta solamente con informar a la opinión pública sobre las decisiones del Ejecutivo para tratar de dominar la agenda, sino que es necesario crear esta narrativa, crear un universo virtual nuevo. Desde entonces ya no se trata tanto de comunicar per se, sino de crear una historia e imponerla en la agenda mediática. Y si lo vemos desde un punto estratégico, estimada audiencia de Sin Censura, la utilización del storytelling en la política presenta varias ventajas. Por una parte, las historias son más eficientes que la misma propaganda, porque la propaganda intenta cambiarte de convicciones, de lo que tú piensas, pero el storytelling lo que intenta es que te invitan a escuchar y a participar de una experiencia en común. En este sentido, no se intenta deconstruir o hacer una opinión pública, sino hacer una emoción pública. Así es que cuidado, propaganda, opinión pública para cambiar, y el storytelling, emoción pública. Encontrar una buena emoción, anticipar el sentimiento del momento para asegurar el éxito electoral. Y por esta razón, el storytelling no estimula al debate de ideas, que es un elemento pues que es importante, pero lo que intenta es regular las emociones de los electores. Y por otra parte, para terminar, doctor López Salmejo, las historias dan a entender que existen situaciones dentro de las cuales los electores se pueden reconocer, algo que es entre ellos mismos. Es entre ellos mismos. Las historias, las emociones que generan son un elemento profundo que conectan a los electores. Entonces, regresamos a este punto, la propaganda intenta de convencer a nuestras ideas. Cuando se cuentan historias, narrativas políticas, se inventan universos para crear sus propios criterios e imponerlos en la agenda mediática, estamos hablando de la disciplina llamada storytelling. Entonces, podemos hacer esta distinción entre publicidad, después lo hacemos, propaganda, y ahora esta nueva disciplina, que de hecho viene a partir de los años 50 en adelante, pero a partir del año 2001 se cuenta un poquitito más ya en las personas que estudian o que estudiamos comunicación política, está el storytelling. Y con las redes sociales, pues ahora operan como esta herramienta mecánica que incluso permite la materialización de esta conexión del storytelling entre la audiencia, estimado doctor. Vaya, qué interesante, porque hoy en día creemos que importa más el hecho que se vive y no cómo se interpreta de acuerdo a un contexto histórico, a un contexto político y a un contexto ideológico. Y esto, profesora Sonia, nos aclara muchas cosas. Muchísimas gracias por enriquecer Sin Censura Internacional y por ayudarle a la audiencia con herramientas didácticas y pedagógicas a tener una mejor lectura de las noticias internacionales. Muchas gracias y buenas noches. Un placer estar con ustedes siempre, y cualquier duda pueden escribirla en las cajas de comentarios y estamos para contestarles. Buenas noches, doctor Almejo. Pues ahí están herramientas pedagógicas para leer de mejor manera o más profunda el contexto internacional.